amables oyentes de radio y de televisión y del grupo YouTube. El que les habla, el pastor profeta salmista Rubio, del hermano país del Brasil para el mundo entero. Pertenecemos a la Red Apostólica Internacional Osana, base central en Portugal. Bueno, me dieron un tema muy importante acerca de la autoestima, exclusivamente dedicado para los jóvenes, no tanto para los jóvenes, sino para las personas que precisan saber en realidad qué es el autoestima, de dónde proviene, quién descubrió, cómo fue descubierto, cómo utilizamos el autoestima. Entonces trataremos de este tema que es muy importante para los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Entramos a ver exclusivamente lo que es autoestima. La autoestima es un campo fascinante y dentro de la superación personal todavía más. Pero también es un tema muy profundo. La mayoría de personas muchas veces hemos hablado alguna vez de alguien que se desenvuelve ese tipo de persona que emana confianza absoluta en sí misma. Esa persona atrae admiración a las demás personas. Lo percibimos a través de su forma de estar, por ejemplo. Lo vemos en su forma tal vez de caminar o tal vez de la forma de saludar a las personas o de forma de cómo él se expresa verbalmente y en lo bien que se siente cuando se está a su lado. Podemos decir que él o de ella, que es una persona que goza de una sana autoestima o de un sano concepto de sí mismo. Uno de los factores psicológicos que más afecta nuestras relaciones humanas es la autoestima o amor ordenado por uno mismo. Una de las vertientes que más afecta a la personalidad y la conquista de relacionarnos o de relaciones estables con uno mismo y el mundo en la autoestima, lamentablemente, de los miles de artículos y cientos de libros que existen en el mercado sobre este tema, hay muchos que los que han hecho es dar una orientación que confunde a las personas, con mucha información al respecto de la autoestima. La autoestima es un campo fascinante y dentro de la superación personal todavía más, pero también es un tema profundo que requiere de mucha investigación y estudio para poder ser efectivos en la transmisión sobre este tema y de la misma a los nuestros. Para nosotros los cristianos, por ejemplo, la autoestima o el amor que debemos sentir hacia nuestra propia forma de lucir y ser viene dada por el hecho de pertenecer a una categoría superior, a la de los animales y a las plantas. Somos hijos de Dios, 1. Somos seres humanos, 2. Somos dotados, 3. De un alma, tenemos un espíritu. Y que tal espíritu está destinada a ser eterna y en donde radican las potencias singulares que nos distinguen de los demás seres de la creación, con inteligencia y con una propia voluntad. Eso lo vemos nosotros atrayente cuando el Dios, nuestro creador, disculpe, Él hizo la tierra y todo el universo y después de eso Él planificó hacer
a un ser viviente para que morara en la tierra, con un concepto principal, con una autoestima personal, con una forma de ser diferente a los demás, diferente a los animales, diferente a las plantas, con un libre arbitrio, con una decisión y una voluntad propia. ¿Por qué? Porque somos inteligentes, podemos pensar, reflexionar, decidir, actuar y construir un autoconcepto que nos conduzca hacia el bien de nosotros mismos y por efecto el bien hacia los demás. Siendo la inteligencia la chispa de Dios en nuestra alma y su propósito primero y último es conocerlo. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, él no cesa de llamar a todo hombre o mujer a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Ojo, Dios nunca va a cesar para llegar hacia ti, para atraerte hacia Él. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, ¿de dónde? Venimos de Él, de parte de Dios. Entonces, un corazón recto y también de buen testimonio para los otros que enseñen a buscar a Dios. Para esto se nos dio la voluntad y esa voluntad nos empuja a decir, a emprender una tarea del conocimiento de nosotros mismos. Conocerme a mí mismo y saber quién soy, de dónde venimos y para qué estoy aquí. Muchos se han preguntado, erróneamente dice, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿O por qué me acontece ciertas cosas? Mas no nos damos cuenta que esa pregunta está errada, está equivocada. Nosotros tenemos que acertar en esa pregunta, preguntarnos a nosotros mismos, decir, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para qué estoy aquí en esta tierra? Es importante para poder conocer a los demás y saber lo mejor de ellos a través de nuestro trazo. ¿Somos hijos de Dios? Sí. Y esto es la razón más alta de nuestra dignidad y autoestima. Se nos ha dado un regalo de ser hechos a su imagen y a su semejanza como verdaderos hijos de Dios. Es por eso que es importante, antes de entrar en la psicología de la autoestima, que sepamos que somos como hombres a partir de Dios y las vías que nos llevan al conocimiento mismo. Es importante saber que si somos padres, madres, soltera o solteros, tengamos claro que la tarea educativa de sembrar una verdadera autoestima en nuestros hijos tenga su raíz a partir del propio Dios. No podemos quedarnos a nivel de la psicología pura, ya que el hombre no es solo físico o psíquico o psicólogo. Una educación en la autoestima que no considere esto a la larga hará que el hombre o la mujer tambalee, ya que su fuerza estará enraizado en el hombre mismo para su funcionamiento y confianza en sí mismo, y no en aquel que por amor lo creó todo. Esto es un amplio preámbulo para entrar al mundo fascinante de la autoestima. Entonces, ¿cómo desarrolla y se forma la autoestima? Lógicamente, agrado esa pregunta, que cómo se desarrolla y se forma
la autoestima? Entonces yo respondo, la autoestima se desarrolla y se forma durante la infancia y la adolescencia, formando parte de la madurez de la persona, pues es un indicador fundamental en su desarrollo. La madurez se deja ver en situaciones en las que se ha de manifestar un equilibrio o quizás ciertas indiferencias o eh, ante situaciones que pueden ser relativizadas haciéndolas pasajeras. Bueno, a lo largo de la vida de la persona se dan momentos en los que en función del nivel de autoestima que muestre el individuo, se puede llegar a ser feliz o por el contrario, puede darse el caso de generar enfermedades y situaciones complejas en las que poder vivir plenamente. Todo ello tiene que ver con la dedicación que se le ha dado a la autoestima a lo largo de la vida de la persona, pues es imprescindible educar a un niño para que se desarrolle a partir de una autoestima sana y positiva. Entonces, ¿qué es la autoestima? Sé que te has preguntado, ¿qué es la autoestima? Y para dar respuesta a esta pregunta es necesario que la persona realice una mirada a su yo interior, una introspección donde se reconozca y observe a qué nivel se encuentra la autoestima, la que se forma a partir de la percepción, perdón, las propias cualidades personales, pues es la forma de reflexionar y de sentir que tiene el individuo. Asimismo, la autoestima nace a la vez que el propio niño a partir de la formación de la autoimagen y la valoración personal que se hace este mismo, atendiendo a las sensaciones que van dándose a lo largo de la vida, se conforma la autoestima. Por ello, se trata de la autoevaluación constante que hacen los demás y que al fin y al cabo se extrapola, deduce a una opinión propia. Esta queda sujeta a que la persona se valore más o menos y por tanto ello incide en la consecución, entre paréntesis, consigue de sus metas durante su vida, es la cual la consecución es cuando se consigue una meta dentro de nuestra vida. También debemos hacer alusión a la seguridad que tiene la persona ejecutando sus tareas, pues a partir de la autoestima es donde se sustentan los pilares de la motivación personal, ya que ante una autoestima positiva e idónea, la persona no se pone barreras y tienden a superarse dejando al margen el posible fracaso que puede dar de sí una autoestima baja. No obstante, son muchos los estudios que señalan que la autoestima está condicionada por la percepción de la persona, tanto positiva como negativa, que pueden tener sobre sí mismas. En definitiva, la autoestima corresponde a la percepción personal de la persona que obteniendo durante toda la vida, que a su vez la componen factores externos como el punto de vista que da el entorno y que en ocasiones, sin darse cuenta, la persona
lo asume como propio y forma parte fundamental de la autoestima. Y entonces, ¿por qué es importante la autoestima para el ser humano? Gracias por preguntar. Yo voy a responder esa pregunta. ¿Por qué es importante la autoestima para el ser humano? A partir de la propia valoración del individuo, se extrae su participación en la vida y en la sociedad. Asimismo, también influye en su desarrollo personal y la inserción en la sociedad de este mismo. Ante la pregunta de si es importante la autoestima en el desarrollo de la persona, la respuesta es sencilla. Una autoestima alta, por ejemplo, y positiva, implica una óptima percepción de la realidad y por ende en una comunicación social e interpersonal adecuada. De esta forma se disminuye el nivel de estrés y los cuadros de ansiedad que la persona puede manifestar en diversos momentos. Es por ello que podemos concretar que el desarrollo de la autoestima es un aprendizaje y este puede ser modificado a lo largo del tiempo como cualquier otro conocimiento. ¿Podemos modificar nuestra autoestima? Lógicamente que sí. Ahora, ¿cómo dice? Pastor, como quiera decirme, como quiera llamarme, ¿cómo se forma la autoestima? Una pregunta muy fascinante. ¿Cómo se forma la autoestima? Voy a responder esta pregunta. La autoestima va ligado al autoconocimiento de la persona. Este es algo que el individuo, a través de la propia experiencia y los sentimientos, va desarrollando a lo largo de su vida. Un ejemplo, el niño nace con la autoestima no desarrollada. Nace con la autoestima no desarrollada, más la va adquiriendo con el tiempo a través de la relación que manifiesta con el entorno y el resultado que éste tiene sobre él. Debemos de tener bien en claro que para la formación de la autoestima es primordial en la educación que el niño reciba y ello aparece a partir de los estilos educativos que se den en la familia, ojo, en la familia donde se forma la autoestima. Por ello, el establecimiento de las normas es, por ejemplo, un eje primordial en la educación de la autoestima. A continuación, vamos a analizar dos etapas cruciales en el aprendizaje del ser humano y por tanto en la autoestima. Número uno, vamos a ver, número uno, en la infancia. Desde que se nace, se comienza a formar el autoconcepto. Esto es el inicio de la observación y el análisis del propio cuerpo humano, donde la persona se da cuenta de que su cuerpo está compuesto por dos brazos, dos piernas y una cabeza, entre otras partes que desenvuelve el cuerpo. En el momento de ir comprobando que absolutamente todos los individuos son distintos y que la propia sociedad establece parámetros donde se crean aceptaciones y rechazos entre las propias personas. Por tanto, a partir de esta idea, el niño comienza a debatirse entre ser aceptado o ser rechazado. Número 2. En la adolescencia, la búsqueda de la propia identidad
es lo que hace a la etapa de la adolescencia la más difícil. Todos sabemos que esta parte de la adolescencia es difícil. Si cabe entre todas las que desarrolla al ser humano a lo largo de su vida. Por ello, es el apoyo que puede necesitar de su entorno el necesario para forjar una autoestima adecuada en su desarrollo. Muchas veces los padres no tienen comunicación con sus hijos, paran demasiado ocupados en su trabajo, en su ministerio o en cualquier tipo de cargo que usted desempeña. Ojo, tenemos que conversar con nuestros hijos, tenemos que hablar con nuestros hijos espirituales, padres espirituales, hablen con sus hijos espirituales, con sus líderes, pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas. No dejen a sus hijos espirituales solos. Ellos necesitan que los padres espirituales hablen a sus hijos, así como los padres de parte sanguínea también hablen a sus hijos. Existe un cambio amplio dentro de la adolescencia. Que ese adolescente abandone el hogar para buscar la independencia fuera de esto. Por ello, es imprescindible que en la infancia se trabaje la autoestima para que el joven pueda lograr pasar esta etapa con éxito. Hay una pregunta que dice, ¿sobre qué pilares se sustenta la autoestima? Gracias por preguntar. Existen estudios que avalan ciertos pilares fundamentales en la formación de la autoestima. La eficacia y la dignidad. Vemos la eficacia y la dignidad. ¿Cómo se desarrolla, por ejemplo, la autoestima? Vamos a ver un desarrollo más profundo. Dentro del desarrollo de la autoestima se excluye el autoconcepto, el cual se ha mencionado con anterioridad el tema que estoy tratando, con un componente fundamental, la posibilidad de formar una autoestima puede darse ya que el individuo está en continua relación con el medio. La propia autoestima se mueve en los mismos contextos en los que lo hace la persona, desde la familia hasta la propia escuela en donde se educa. Por lo tanto, es relevante su desarrollo, pues interviene en la creación de la personalidad del individuo. Si es positiva, favorecerá la autoestima de la persona y las relaciones interpersonales. Además, también repercute en el sufrimiento de la persona ante diversas situaciones, pues puede darse el caso de que se genere una autoestima negativa. Cuidado, dando paso a distintos trastornos y problemas conductuales, entre otros. El doctor William James, a finales del siglo XIX, el doctor William James es un psicólogo muy reconocido. A finales del siglo XIX, quien en su obra Los Principios de la Psicología estudiaba el desdoblamiento de nuestro yo global en un yo conocedor y un yo conocido, según James, de este desdoblamiento del cual todos somos conscientes en mayor o en menor grado. Nace la autoestima. Ya entrando al siglo XX, la influencia inicial de la psicología conductista minimizó el estudio introspectivo de los procesos mentales, la emoción y los sentimientos
reemplazándolo por estudios objetivos mediante métodos experimentales. Desde el punto de vista psicológico puede decirse que autoestima es la capacidad desarrollable de experimentar la existencia conscientes de nuestro potencial y nuestras necesidades reales, de amarnos incondicionalmente y confiar en nosotros para lograr objetivos independientemente de las limitaciones que podamos tener o de las circunstancias externas generadas por los distintos contextos en los que nos corresponde. Ahora, ¿cómo mejorar tu autoestima en 5 pasos simples? Más eso voy a dejarlo para el final. Voy a seguir sobre añadiendo un poco más con la autoestima. Correspondiendo a la valoración positiva y la negativa que no hace de sí mismo, es la predisposición a saberse apto para la vida y para satisfacer las propias necesidades al sentirse competente para afrontar los desafíos que van apareciendo y merecedor de la felicidad. Estimamos que la autoestima se define por 2 aspectos fundamentales: sentido de eficacia personal, autoeficacia. Esto es la confianza en el funcionamiento de la mente, en la capacidad de pensar, en los procesos por los cuales se juzga, se elige y se decide. Confianza en la capacidad de comprender los hechos de la realidad que entran en el campo de los intereses y las necesidades, en ser capaz de conocerse a sí mismo. Sentido de mérito personal, por ejemplo, o autodignidad. Esto es la seguridad del valor propio, una capacidad afirmativa hacia el derecho de vivir y ser feliz. Comodidad al expresar apropiadamente los pensamientos, deseos y necesidades. Sentir que la alegría es el derecho natural de una persona. Por tanto, es la tendencia a sentirse digno de éxito y felicidad. En consecuencia, la percepción de uno mismo como una persona para quien el éxito, el respeto, la autoestima, el amor son apropiados para sí mismo. La autoestima y autodignidad son las características fundamentales de la autoestima, más la falta de cualquiera de ellos deteriora el autoestima. ¿Qué es el autoconcepto? Voy a relatar. ¿Qué es el autoconcepto? Vamos ahí. El autoconcepto es el conjunto de elementos que una persona usa para describirse a sí mismo. Por ejemplo, bueno, yo soy lindo, soy bonito, soy alto, soy gordito, soy flaquito, soy gracioso, soy juguetón, soy serio, suelo ser muy pocas veces, y otras también muy pocas veces soy gracioso. Entonces, eso es el autoconcepto de descripción. Este se forma por la imagen que tenemos de nosotros mismos y la información que recibimos de los demás en relación con nuestra persona. Es un conjunto de representaciones y de juicios referidos a uno mismo en distintos aspectos. Voy a enumerar, casi enumerar: corporal, psíquico, comportamental y social.
Ese autoconcepto conlleva al autoconocimiento. Este presupone conocer las propias capacidades y limitaciones personales. ¿Podemos llegar a conocernos casi por completo? Lógicamente que sí, aunque siempre van a surgir nuevas facetas desconocidas que nos falta conocernos a sí mismos. Voy a usar un pasaje bíblico para entender mejor cómo lo dijo Jesús a sus discípulos. Una frase muy conocida que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si te amas a ti, eso lo digo yo, si te amas a ti, lógicamente amarás a las demás personas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, verso 37. Ahora, ¿qué es autoimagen? Lógicamente, gracias por preguntar. Autoimagen puede ser consecuencia y también la causa de muchos trastornos psicológicos analizados. La autoimagen va más allá de la apariencia física, ya que incluye tanto lo que se siente y piensas sobre ti mismo, como las actitudes y las cosas que haces. Esto se forma a lo largo de la vida y dependen en gran parte de las relaciones que hayas tenido desde pequeño con las personas importantes que han estado en tu vida, formando así tus impresiones y actitudes hacia ti y hacer lo que está a tu alrededor. Ahora, ¿por qué es importante la autoestima? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la autoestima? ¿No? Vuelvo a repetir, la autoestima es una necesidad vital para el ser humano, es básica y efectúa una contribución esencial para el desarrollo en el propósito de la vida, desempeñando un papel clave en las elecciones y decisiones que le dan forma a eso. La autoestima es indispensable para el desarrollo normal y sano. Tiene valor de supervivencia. Representa un logro individual, producto de una labor perseverante del conocimiento interno. La autoestima no es solo una necesidad psicológica, sumamente importante, sino que se ha convertido también en una necesidad económica de la misma importancia, atributo para adaptarse a un mundo de muchos desafíos, a un mundo lleno, a un mundo complejo y competitivo y lleno de muchos desafíos. Un ser humano no puede esperar realizarse en todo su potencial sin una sana autoestima. Bueno, resulta que dentro de este comportamiento de la autoestima existen un elemento muy importante que nosotros debemos de prevenir a las crianzas, a los adolescentes, a los jóvenes, aún a los adultos. La baja autoestima. ¿Qué es baja autoestima? La baja autoestima se define como baja autoestima a la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa en lo profundo de sí mismo y por lo tanto digna de ser amada o amado por los demás. Debemos de ver, las personas con baja autoestima buscan a veces, sin ser muy conscientes de ellos, la aprobación y el reconocimiento de los demás y suelen tener dificultad para ser ellas mismas y poder expresar con libertad aquello
que piensan, sienten y necesitan en sus relaciones interpersonales, asimismo, como para poder decir no a otro sin sentirse mal por ello. Las personas con baja autoestima suelen experimentar ansiedad ante situaciones de intimidad y afectivas. Las causas que